Buenas tardes, Dios les bendice. En este día les saludamos desde aquí, desde la ciudad de San Antonio, Texas, y nuevamente con su programa del Ministerio Carcelero, Moradoras de Sion. Y con ustedes nuevamente la pastora y directora Teresita Nicho. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Dios le bendiga. Y la palabra del día de hoy que les tenemos para hoy es, ¿qué es la oración? Y es la comunicación con el Padre, es una relación de Dios y tú, a solas. Es hablar conscientemente con Dios y estar seguros que Dios está ahí ante ti y su presencia. Así es, la oración, hermanita, yo creo que es una comunión con Dios, ¿verdad? Es hablar directamente del Hijo al Padre, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo 6:5 nos dice que no seamos como los hipócritas, ¿verdad? Que nos paramos en las esquinas, estamos parados para que otra gente nos mire, o que no seamos como los fariseos repetitivos que estamos repitiendo, porque Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir antes de que se lo pidamos, ¿verdad? Pero es una comunión, es un momento en que nosotros vamos a poner ante Él, ¿verdad? A solas, con la puerta cerrada, donde nosotros vamos a estar hablándole, ¿verdad? Como hablarle a un padre. Sí, la oración es que Dios está ahí contigo, pero al momento que tú decides orar, es cuando Dios se pone atento a lo que le vas a hablar, a lo que vas a orar. ¿Y por qué orar, hermanos? ¿Por qué orar? Porque la oración es nuestra fe. ¿Sí? Sí, y como dice también aquí en su palabra, la oración es para que la fe que nosotros tenemos se incremente. Es orar, es con ruego y súplica, creyendo y confiando que Dios es vital y poderoso. Y como dice en su palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto es un punto bien importante acerca de la fe, porque conforme nosotros vamos a estar en comunión, ¿verdad? Pidiendo por alguna necesidad a nuestro Padre, nuestra fe es el que va a mover el poder de Dios, el que va a impactar nuestra fe. Cuando estemos ahí con esa fe, Él ya sabe, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Que lo que le pidamos, ¿verdad? Como dice en Mateo 6, dice, no os dice, hagáis pues, dice, semejante a ellos, como hablábamos de los hipócritas y de los fariseos, ¿verdad? Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe nuestra necesidad. Pero lo que va a impactar el poder de Dios es nuestra fe. La fe con la que nosotros le pidamos es con la que vamos a mover, impactar el poder de Dios para que esa oración sea hecha. O sea, Él ya la escuchó, Él ya sabe, Él nos escucha, pero nosotros tenemos que impactar a Dios. Por eso es que dice que vuelvo a leer otra vez en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Por medio de la fe es como vamos a impactar a Dios, es como vamos a agradar. Eso es lo que Él quiere, nuestra fe. La oración es entonces, es un acto que comienza con el rendirse a Dios. Es reconocer que le deseamos, que le necesitamos. Amén. ¿Y por qué orar, hermana? Porque es una forma, es una manera de dirigirnos a Dios. Y en la palabra de Dios, si podemos leer en Lucas 11, como estábamos viendo, ¿verdad? Donde los discípulos le estaban, después de que nuestro Señor Jesucristo termina de orar, le piden que les enseñe a orar.
y es cuando Él les da la forma y de cómo dirigirse a nuestro Padre Dios, que es nuestro Padre nuestro. Si puede leer en Lucas 11, 1, a lo que nos estamos refiriendo. Ok, Lucas 11:1 dice que mientras Jesús oraba en un lugar, uno de sus discípulos le preguntó: enséñanos cómo orar. Amén. Y Él les dice en Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, así como en el cielo, así como en la tierra. Amén. Pero dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es cuando nosotros tenemos que rendirnos, ¿verdad? A Él. Esa es la oración, lo que usted estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que tenemos que rendirnos hacia Él, tenemos que reconocer quién es Él, y por eso es que decimos, Padre, santificado sea tu nombre, Así bendito y alabado seas tú. Poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos vamos a rendir y a reconocer. El Padre nuestro es una forma, una guía de cómo nosotros debemos orar, porque los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar, y es cuando Él les dio, ¿verdad? El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, mi hermanita, aquí podemos ver en el Padre nuestro, cuando dice hágase tu voluntad, que muchas veces nosotros pedimos, pero no es la voluntad de Dios. Así es, por eso dice aquí que la oración es un acto de rendirse a Dios. Exacto. Es la comunicación directa con Dios, pero aquí la manera del Padre nuestro dice hágase tu voluntad, o sea que vamos a orar pidiendo la voluntad de Dios. Amén, así ¿sí? Y claro, ¿verdad? Claro que Dios nos va a dar las cosas que le pidamos por medio de la oración de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, no a nuestro capricho, pero creyendo y confiando que la oración es eficaz. Amén. Y que va a dar respuesta, que va a dar su efecto. ¿sí? Exacto. Pero no quiere decir que Dios no nos va a contestar por medio de la oración. Quiere decir que va a ser la voluntad de Dios, que esa petición que le estamos haciendo a Dios va a ser eficaz, pero de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestra manera. Pero sí va a contestar Dios nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestros clamores, sí los va a contestar Dios a través de la oración, pero todo esto va a ser de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Exacto. Otro punto bien importante acerca de la oración. A veces nosotros nos desanimamos porque esa oración no es contestada ahí mismo. Inmediatamente. O pasa el tiempo y no vemos una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que va a ser conforme a su voluntad y en su tiempo. En el tiempo de Dios se va a cumplir esa petición que tú estás pidiendo. Si tú estás orando por tu hijo que está enfermo, si tú estás orando por ti porque estás enferma, si estás orando por tu matrimonio porque tienes problemas con tu matrimonio, el Señor ya sabe desde antes de que tú le pidieras los deseos de tu corazón, pero va a ser conforme a su voluntad y en el tiempo de Él. Así es que en este día, queridos hermanos y hermanas que nos escuchas, queremos decirte que vengas en oración, en comunicación directa con Dios. Amén. Dice que la oración es la comunicación, es hablar a solas, tú y Dios. Así es que a mí personas directamente me han dicho, ¿por qué oras? ¿Por qué siempre estás diciendo vamos a orar o estamos orando? ¿Por qué? Porque esa es la comunicación directa con Dios. Quiere decir que Dios está ahí contigo, pero en el momento que tú dices, que tú dispones tu corazón para orar, quiere decir que Dios se pone atento a lo que tú vas a hablar, a lo que tú vas a pedir, a lo que tú, cuál es tu necesidad en ese momento.
Exacto. Y otra cosa bien importante también, realmente, que estamos leyendo, ¿verdad? Es que dice que todo, la palabra de Dios dice que todo lo que pidas al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo se nos será dado. O sea, nosotros estamos confiando que ya nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por todos nosotros. Si nosotros estamos pidiendo por una enfermedad, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que por sus llagas fuimos sanados. Quiere decir que con esa fe que agrada a Dios, vamos a creer en que ya estamos sanos y declarar y decir: Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy sana, porque por las llagas de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos sanados y toda enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario. Así es. Así es que en Juan 14:13 dice en la Biblia: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y como aquí yo les decía, ¿verdad?, la oración es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que va a dar efecto. Amén. Y hablas con Dios tú el día de hoy, pides al Padre el día de hoy. ¿Qué hay? ¿Por qué pedir a Dios? Porque dice, ¿por qué pedir a Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en la palabra de Dios, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro Señor. Amén, gloria a Dios, porque Él es el mediador. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros llegamos al Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos volvió otra vez a conectarnos con Él, porque por medio del pecado de Adán y Eva nosotros fuimos desconectados, ¿verdad? Destituidos, pero viene nuestro Señor Jesucristo a pagar el precio en la cruz del Calvario, derramar su sangre con su muerte, para que nosotros fuéramos limpiados de todo pecado y hubiera otra vez esa comunión con el Padre, esa conexión con el Padre. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros podemos llegar al Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nuestras oraciones son escuchadas. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que nosotros aprender, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, a no ser repetitivos como los fariseos, ¿verdad?, a no estar ahí repitiendo, o sea, el ya hablar de corazón con el Señor. Señor, Padre, yo sé que mi hijo está sano porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Así es. Que esa sanidad va a venir, ¿verdad?, en el tiempo de Dios. Es nuestra fe, es nuestra fe. Pero tenemos que mantener orando. Amén. Tenemos que depender de la oración. Tenemos que hacer la oración como el respirar. Así es. ¿Verdad? Que si no tenemos el aire, no podemos respirar, no podemos vivir. Pero entonces tenemos que hacer la oración como ese aire que necesitamos para respirar, para movernos, para caminar, para hablar. Entonces yo les animo que sigamos en oración. Amén, así es. Y como decíamos ahorita, hermanita, perdón que le disculpe, interrumpa, pero, o sea, el estar las 24 horas, ¿verdad?, en comunión con Dios, ¿verdad?, porque hasta dormidos podemos estar con él, soñando. Así es. Pero es, si tú estás lavando los trastes, como les decía, darle un gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Estar ahí, ¿verdad?, diciendo: Padre, tú eres todopoderoso, gracias por este día, gracias por lo que me has dado, gracias por los alimentos, gracias por el sol que está afuera. Estar nosotros siempre conectados con Él, que no haya nada que nos desconecte, porque mientras que tú estás trabajando, mientras que tú estás haciendo algo, tú puedes estar conectada con Dios en el pensamiento o hablándole directamente a Él. La oración es tu comunión, es tu relación tuya con Dios nada más. Exacto. Y no necesitas, aquí en una parte de la Biblia dice que vengas a tu aposento y que cierres la puerta. Sí. Y te conectes con Dios, te comuniques en la oración con Dios. Pero no, sí es necesario, pero no 100%, porque yo cuando venía manejando para acá, el Señor me hablaba y
me estaba instruyendo, ¿verdad? En las cosas que tengo pendientes con Dios. Entonces yo no me fui a la orilla de la carretera y me puse a orar, ¿verdad? Sino sencillamente venía manejando y el Señor me estaba hablando de cierta manera, mostrándome cosas, y no me fui a un aposento y me encerré la puerta. Claro que lo puedes hacer individualmente cuando estás más en tu casa, sola, en tu oficina, y que te puedes apartar un poquito de las cosas que estás haciendo y venir en oración, como dice aquí en la Biblia. Ven a tu aposento alto y cierra la puerta para que ores tú con Dios. Pero son ciertas maneras que podemos hacer las cosas. Pero como yo le decía, hermana, ¿verdad? Es una manera, y hay muchos caminos que Dios usa para enseñarnos que tenemos que depender de la oración 100%. Y a pesar de las cosas que pasen, de que la gente te diga por qué insistes tanto en la oración, esa es una manera de comunicarse con Dios. Exacto. Y yo creo que la razón por la cual cuando venía usted en el camino y Dios la venía ministrando es porque usted tiene una relación directa ya con Dios. O sea que sus oraciones en el momento que usted está en su casa, como dice, ¿verdad? Y que usted le entrega a Dios su tiempo y que cierra esas puertas y es nada más usted y Él en el día que le estamos adorando. Es una comunión directa que en cuanto el Padre nos empiece a hablar, no importa, podemos ir manejando y nuestro Padre Dios iba hablándole a usted, iba ministrándole. ¿Por qué? Porque Él está ahí, está atento, Él sabe. Cuando nosotros estamos en esa comunión, en oración constante, hablándole, oración no es decir el Padre Nuestro y repetir el Padre Nuestro. Oración es tener esa comunión con Dios, hablar con Dios como nuestro Padre y estar hablando directamente con Él, hablándole como hablarle a nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Hablar con Él. O sea, el Padre Nuestro es una forma que Jesús estableció, el Padre Nuestro. Exacto. Pero no quiere decir que lo tenemos que repetir 50 veces. Dios dice aquí que hagamos una manera de hablar con Él. Exacto. ¿Sí? En el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya vimos esta parte de ahí, que tenemos que rendirnos, que tenemos que, ¿verdad?, reconocer el poder y tenemos que reconocer quién es nuestro Padre Dios. Y lo dice, hágase tu voluntad, ¿verdad?, en el cielo como en la tierra. Estamos diciendo, para que sea tu voluntad y no la mía. Porque cuando vamos conforme a la voluntad de Dios, todo es perfecto. Cuando vamos nosotros queriendo hacer nosotros nuestra voluntad, pues las cosas nos van a salir mal. Ahora, ¿qué dice después? Padre nuestro que estás santificado, vénganos tu reino en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí es cuando vamos a pedir a Dios nuestra necesidad. Así es. Quizás no es el pan, quizás estamos pidiendo, Señor, ayúdame en esta enfermedad, Señor. Ahí es cuando tú vas a venir y pedir tu necesidad. Sí, hermana, se recuerda que íbamos a leer Mateo 6 del 5. ¿Quiere leer usted del 5 al 8? Y yo leo del 9 al 15, que es Jesús y la oración. Sí, aquí es lo que estábamos ahorita al principio, ¿verdad? Que estamos al principio diciendo que el Señor no quiere que seamos como los hipócritas, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios, dice, y cuando ores no seáis como los hipócritas, dice, porque ellos, dice, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, dice. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el Señor no quiere que estemos, el Señor no necesita que estemos gritando a voz alta. El Señor quiere que estemos con Él en intimidad. O sea, Él quiere que nosotros le hablemos directamente a Él, que vayamos y le pidamos, que Él ya sabe nuestra necesidad, que Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces dice que no seamos como los hipócritas, dice, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ya dice que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Entonces dice, es lo que hablaba usted ahorita anteriormente, que tenemos que nosotros cerrar la puerta y estar en su aposento, estar en intimidad, estar en secreto con Él, ¿verdad? Y en público Él nos va a dar. O sea, ¿qué quiere decir? Porque ahí nos va a recompensar. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él se va a ver glorificado, porque ahí es donde se va a ver la gloria de mi Padre Dios. Así es. Y en el número 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Es lo que le decía de no repetir como 50 veces el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la manera que nosotros, continúo leyendo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí lo dejamos, ¿verdad? O sea, ya habíamos hablado de lo primero, de ahí que se haga su voluntad, de ahí que vamos a pedir nuestra necesidad, pero también tenemos que venir a arrepentirnos ante Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Tenemos que decirle: Padre, perdóname porque te fallé, perdóname, Padre Santo, porque hice esto y no te agradó. Nosotros tenemos que venir arrepentidos y decirle: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí hay algo bien importante, hermanita, que a veces nosotros no queremos o no nos damos cuenta, porque nosotros queremos que nuestro Padre Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a nuestro semejante por lo que nos hizo. Así es. O sea, dice, nosotros estamos diciendo: perdóname como yo. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que perdonar también a los que nos ofenden, que nosotros tenemos que sacar esa falta de perdón y perdonar a quien te ofendió. Así es, hermana. Pues esa es una breve manera, ¿verdad?, de qué es la oración y por qué oramos, creyendo que la oración es eficaz y será respondida. Amén. Así es, sí, claro que sí, porque yo creo que conforme a tu fe, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: si tu fe fuera tan pequeña como el grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete, y se moverá. Si tu fe, aquí la importancia también de la comunión es la fe. Con la fe es como vamos a mover el poder de Dios. Y si tu fe es tan pequeñita como un grano de mostaza, tú le vas a decir a ese gigante que quiere venir en contra de ti, en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio: quítate, hazte a un lado, y se va a hacer a un lado. Pero es tu fe la que va a mover el poder de Dios. O sea que la fe es bien, bien importante. Así es. En la oración, cuando tú estás pidiendo algo que Dios quiere que haga en tu vida, la comunión con Dios es otra forma de orar, pero la comunión es tu intimidad, donde tú solamente no le estás pidiendo, sino le estás dando gracias. Gracias, Padre, porque me bendeciste. Gracias, Padre, porque me diste un pan de comer. Gracias, Padre, gracias, porque también tenemos que aprender a dar gracias. Y es una forma de orar, una forma de tener comunión con Dios. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has escuchado mi oración, y gracias porque yo sé que en tu tiempo esta oración va a ser contestada. Así es, pues muchas gracias. Esto fue un poco breve acerca de la oración, pero queríamos enfatizar de qué es la oración y por qué orar, por qué mantenernos, como les había dicho anteriormente,
la oración va a incrementar nuestra fe. Y aunque pasen cosas que te están desanimando de mantenerte orando, quiero decirte que no, que nos mantengamos en la oración, en la comunicación directa con Dios, a pesar de que personas te digan que no tenemos que orar, que no tenemos que comunicarnos con Dios, que Dios es todopoderoso y está en el cielo, ahí en su reino, en su trono, y que no somos dignos de ser escuchados. Pero yo te animo a que sigamos con más fuerza orando y más por este ministerio carcelero que es clamor, oración por los presos. Y yo en este día quiero nombrar a dos mujeres que están pasando por sus esposos en la cárcel. Quiero dedicar este programa a Sheila Lugo y a Sandy Donato, que son dos mujeres que se han comunicado conmigo a través de Facebook, de Messenger, de WhatsApp, y son dos personas que quería nombrar hoy, hermana. Sí. De esas mujeres que se han unido conmigo en el clamor y oración por los presos. Y yo creo que también que no se nos pase, hermanita, decir que tenemos, ¿verdad?, testimonio de que la oración que está haciendo este ministerio por los presos está ya dando fruto, porque recuerda que le comenté que mi amiga me dijo que ya Eric ya pronto va a salir, ¿verdad? Este es un jovencito que le habían sentenciado a 15 años, ¿verdad?, en la prisión. Este jovencito en México lo raptaron a la edad de 15 años, ¿verdad? Y lo querían usar los no sé qué serían, narcotraficantes, qué tipo de grupo de verdad es el que lo hizo, pero para ponerlo a trabajar con ellos. Entonces lo agarra la policía y lo mete preso, siendo él inocente, porque él era jovencito, lo raptaron, era un niño. Entonces tenía 5 años, él ya tiene ahorita 20 años y le faltaban 10 años, hermanita. Gloria a Dios, porque la oración ha sido escuchada, porque el clamor de su madre y la oración que nosotros unimos a su clamor ha sido escuchada. Entonces damos la gloria y la honra a mi Padre Dios, porque ya va a salir pronto. Pues este programa se dio por la necesidad de la oración por los presos, pero también yo quiero decir que también hay buenas noticias en la Ciudad de México, a través de México Evalúa. Ahora ya, a partir creo que del día de ayer, hay una propuesta en México, Distrito Federal, que está ayudando a los presos para que salgan más rápido libres, que salgan rápido, que no va a haber ya tantos tropiezos para que se queden tanto tiempo en la cárcel. Y ahorita están saliendo ya libres, más rápido, ya no hay tantos procesos difíciles y duros, sino que era lo que se estaba peleando en la Ciudad de México a través de ciertas personas. Ya están saliendo más rápido y esto comenzó, eso dio inicio a favor ayer se manifestó esta nueva ley, entró en vigor esta nueva ley, y seguimos orando para que esos presos que también fueron falsamente encarcelados, estamos clamando para que ellos salgan pronto también ya, porque hay presos que ya tienen muchos años adentro de la cárcel, que fueron encarcelados falsamente. Eso ya, ahorita ya se logró algo, pero ahorita queremos seguir orando por estos presos que ya tienen 10, 12 años, 8 años, 4 años, que están en la cárcel y que no han podido salir por alguna razón, porque ya no tienen fondos suficientes para contratar a un abogado, ¿cómo se dice? Defensor, un abogado con mucho prestigio, ¿verdad? Que muchos presos están dependiendo ahorita que tienen defensores públicos y los trámites son más largos, los procesos son más largos, pero ahorita estamos pidiendo por esos presos que no tienen fondos ya para pagar honorarios de abogados que son muy altos, ¿verdad? Y que se están llevando sus procesos para sus defensas, porque ya
ya quieren salir, tienen muchos años encerrados en las cárceles y ya quieren salir. Ya es necesario que el Señor abra puertas para que ya esos presos ya empiecen a salir libres de la cárcel. Y queremos también dar honor a esas madres que son esposas, que son madres, que tienen hijos, que están luchando con sus esposos adentro de las cárceles. Ellas se están dedicando a trabajar, a sacar la familia adelante, mientras no se encuentra el esposo o la esposa ahí presente en sus familias. Queremos dar honor a esas mujeres que están luchando, que están siguiendo adelante, a pesar de que no tienen a sus esposos, sus esposas ahí con ellos para sacar a sus familias adelante. Queremos pedir especialmente, hermana, una oración por esos presos para que ya salgan libres, para que regresen al hogar, para que puedan hacerse cargo, para que puedan participar en la educación, en la manutención de sus hijos, para que sus hijos tengan el respaldo, ¿verdad?, de ese padre o de esa madre que les está faltando en este momento, hermano. Sí, claro que sí, hermanita, y vamos a orar pues, por los presos y como usted dice, también por los que están afuera, los familiares, ya sea la esposa o sea la madre, ¿verdad?, de ese preso que está ahí injustamente, ¿verdad?, encarcelado y que pues están pasando necesidades, están sufriendo, ¿verdad?, como usted dice, que no tienen ya dinero porque se han gastado ya todo el dinero que tienen en abogados y no han conseguido, ¿verdad?, su libertad. Pero nosotros por fe vamos a orar que nuestro Padre Dios es el abogado de abogados. Amén. Y Él ya tiene la fecha y la hora en que cada uno de ellos, no sé si tenga la lista de los nombres, ¿verdad?, sino los que se recuerden, ¿verdad?, por los que usted está orando, y también por los que no están en la lista, ¿verdad?, a ti que nos estás escuchando, si tú tienes un preso, ¿verdad?, únete a esta oración, porque nosotros unidos, ¿verdad?, porque la palabra de Dios dice también que donde dos personas o más se unen en una misma oración, esta oración es contestada. Entonces estamos aquí, dos personas, estamos usted y yo. Amén. Pero también estás tú que estás detrás del otro lado de la pantalla, ¿verdad?, que te vas a unir con nosotros por fe, creyendo que tu hijo, tu esposo saldrá libre pronto. Amén. Vamos a orar. Yo voy a nombrar primero el ministerio carcelero. Lo inicié yo con la invitación de la hermanita Teresita Nicho, y mi oración es por mi hijo Cristian Fernando, que se encuentra preso ya hace 8 años, y también por mi hermano Marcos Alfredo, que se encuentra preso hace 4 años, y por mi sobrino Carlos Alberto, que también se encuentra preso. Y tengo aquí la lista de algunos por los que hemos estado orando, ¿verdad? Shey Lugo, que su esposo es Mario Alberto Becerra Uribe, y Sandy Donato por su esposo Roberto Tirado Muñoz. Tengo también a Pablo Raúl Macedo Mendoza, a Víctor Agustín Reyes Macedo, tengo a Eric Lee Calderón, a Milton Contreras, y esa es una pequeñita lista de la que tenemos, de las personas que se han acercado a nosotros y nos han pedido oración. Hay muchos, pero solamente por el momento tengo a esta. Es la lista de esos, pero vamos a orar, hermanita, y pues, Padre, tú has escuchado el nombre de cada uno de ellos. Tu palabra de Dios nos dice que tú, antes de que nosotras pidamos, tú ya sabes nuestra necesidad. Tú ya sabes la necesidad de cada una de las madres, de cada una de las familiares que están ahí esperando a que les den la noticia, que les den la fecha, que les den la hora en que ese familiar que está preso injustamente va a salir libre. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, los ponemos en tus manos, Padre, porque tú eres abogado de abogados y sabemos que tú ya tienes la fecha y la hora en que ellos van a salir libres de esta cárcel, Padre, de cada una de las personas que nombró la hermana Mireya y de los que no hemos nombrado, Padre. Tú ya tienes ese día, ya tienes la fecha, Padre.
que tú vas a usar, Padre, a esos abogados aquí en la tierra, que son los intercesores, los mediadores, los que van a ir, ¿verdad?, a la corte, Padre, y van a llevar ese caso, cada uno de ellos, Padre, donde el juez va a dictaminar que ellos son inocentes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendice, Padre, a todos los familiares, a las esposas, a las madres, Padre, a esas mujeres que están ahí apoyando a su marido y que ellas están trabajando, Padre, súpleles sus necesidades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y a ti damos toda la gloria y damos toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén, amén. Es una breve oración también, hermana, pidiendo por los tribunales de justicia, levantándonos en contra del sistema penal judicial, sobre todo en México, Distrito Federal, para orar por esos erróneamente sentenciados, que no tuvieron un juicio justo, que fueron sentenciados falsamente y se encuentran en los reclusorios, en el reclusorio sur, en el reclusorio oriente, en el reclusorio norte, varonil y femenil, en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Todo esto en México, Distrito Federal. Pero claro, ¿verdad?, que nuestra oración se extiende a todas las cárceles en toda la República Mexicana. Amén, así es. Y estamos confiando y creyendo que en cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando, que esta oración tiene poder, que estamos activando en el ambiente espiritual, declarando que son libres, que esas personas que fueron juzgadas injustamente y que son inocentes, que mi Padre Dios traerá justicia. Amén. Para hacerlos libres, donde quiera que tú nos estés escuchando, en cualquier lugar del mundo, declaramos y activamos esta fe y declaramos libertad a esos presos. Se abren las cárceles y ellos salen libres en el nombre de Cristo Jesús. Y ya para cerrar este programa, hermana, quiero leer esta palabra en Isaías 61. Yo lo tenía por aquí, pero Isaías 61, que dice, ok, ya lo encontré. Isaías 61, para el día de hoy, ya cerrando este programa, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová, y el día de venganza es de él. Amén. Gloria a Dios, claro que sí. Y es para lo que el Señor nos ha mandado tanto a usted como a mí, ¿verdad? A ir a declarar las buenas nuevas, a ir a declarar que esas cárceles se abren, ¿verdad? Y damos gracias y damos toda la honra a nuestro Padre Dios, ¿verdad?, por este programa, por este ministerio. Gracias. Y pues, hermanita, vamos a poner un canto, ¿verdad?, ya para despedirnos. Después de que nos veamos, vamos a poner un canto, ¿verdad? Y pues nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. En fe avanza al caminar, vencerás.
revestido de la unción, cruzarás linderos de